la palabra al doctor Ariel Martínez Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días a los miembros del Consejo de la Magistratura, a los miembros del Tribunal de Honor y al distinguido auditorio que nos acompaña acá con su presencia y a todos quienes nos pueden observar a través de los medios de comunicación. Celebro esta iniciativa del Consejo de la Magistratura de hacer partícipe a la ciudadanía de este proceso tan importante que es el de la elección de nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Y en ese sentido, quisiera empezar hablando del tema número 1 que nos daba el Consejo de la Magistratura para esta presentación a los postulantes y que habla del rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. Y no quiero abundar acá sobre definiciones que obviamente, en presencia de destacados juristas que integran tanto el Consejo de la Magistratura como el Tribunal de Honor, sería llover sobre mojado, sino que quiero circunscribirme netamente a lo que sería el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, que como bien sabemos tiene como premisa fundamental la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de Estado social de derecho, hablamos de un Estado que garantiza derechos de segunda generación en el ámbito constitucional, y cuando hablamos de derechos de segunda generación, luego de superados los primeros, que hablan de un Estado más liberal, hablamos de un Estado que debe proveer los medios suficientes para acortar o eliminar estas igualdades. Igualdad, como decía, principalmente en las oportunidades, igualdad en el acceso a estos órganos del Estado. ¿Y quién o qué órgano es el más adecuado que el Ministerio Público para garantizar esta igualdad? Y en ese sentido, yo quisiera hacer mención a una propuesta que me tocó llevar adelante como representante de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay en mi carácter de presidente, conjuntamente con el Ministerio Público como institución, que es la reforma del artículo 17 del Código Procesal Penal. El artículo 17 del Código Procesal Penal habla de la acción penal privada. Y todos sabemos acá lo que eso conlleva. La acción penal privada imposibilita al Ministerio Público ejercer la acción en ciertos delitos que fueron considerados leves o menores para el legislador en aquel entonces, pero que sin embargo son los hechos punibles que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por ejemplo, el daño, por ejemplo, la lesión, por ejemplo, el maltrato. Y ahí voy cuando digo sectores vulnerables, y hay un hecho punible que es bastante discutido siempre, que es el de la violencia intrafamiliar, y que habla de la habitualidad en el maltrato, en las lesiones. Y al no tener esa habitualidad, la mujer que recurre ante la Fiscalía se encuentra con la respuesta de que no puede actuar el Ministerio Público porque nos encontramos ante un hecho de acción penal privada. Lo último que quiere escuchar quien es víctima de un delito es que el Ministerio Público no tiene acción para impulsar un procedimiento. Lo último que quiere escuchar una persona, y más si pertenece a los sectores más vulnerables de la sociedad, es que debe pagar como mínimo 6 millones para impulsar una querella. Entonces, cuando hablamos del rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, en un Estado que debe ser prestador de servicios, en un Estado que debe acortar las igualdades que naturalmente se suceden en una sociedad, mal podría el Ministerio Público llevar adelante su misión fundamental cuando tenemos un artículo como ese artículo 17 que cercena la posibilidad de ejercer la acción penal pública en hechos que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y no quiero detenerme mucho en ese punto, pero muchos de ustedes sabrán que ese artículo incluso es producto de un error que se produce en el proceso de sanción de ambos códigos. Ese listado lo que buscaba hacer eran los hechos punibles que debían ser perseguidos a instancia de parte, no sacarle la acción al Ministerio Público. Entonces, reitero, en un Estado social de derecho que busca la igualdad,
que busca acortar las desigualdades, especialmente con los sectores más vulnerables de la sociedad. El rol del Ministerio Público debe estar garantizado y debe estar garantizado eliminando ese artículo 17 o por lo menos acortando ese listado tan extenso que hoy existe. Las víctimas o quienes son víctimas de delitos se retiran a sus casas con la respuesta que menos pueden escuchar, y eso no solo afecta personalmente a quienes son víctimas, sino afecta a la credibilidad de una institución como el Ministerio Público. Ajar ahí la Fiscalía, si finalmente me dicen otra vez que tengo que contratar un abogado. Entonces, distinguidos miembros del Consejo, del Tribunal de Honor y quienes componen acá el auditorio, creo que el Estado Social de Derecho y el Ministerio Público, en ese rol preponderante que tiene para garantizar la vigencia de ese Estado, deben tener herramientas legislativas adecuadas para llevarlas adelante. Se nos pide también nuestra opinión sobre el funcionamiento actual del Ministerio Público. Y en ese sentido yo quiero utilizar una palabra clave que tiene dos aspectos. De hecho, también un aspecto legal y, por qué no decirlo, constitucional, pero también situaciones de hechos que hoy ocurren. Creo yo que la característica principal que debe tener el fiscal general del Estado debe ser un liderazgo. Y un liderazgo que esté o que se manifieste a través del ejemplo. El ejemplo con el coraje, el ejemplo con la honestidad, el ejemplo con la capacidad. No un liderazgo por la galería, no un liderazgo para las tapas de diarios ni para los zócalos de la televisión. Un liderazgo que fortalezca la institución, dando fuerzas a quienes hacen bien su trabajo, dando oportunidades reales de acceder a cargos de preponderancia a quienes hacen bien su trabajo y, por otro lado, siendo implacable en la persecución de quienes se apartan del cumplimiento de la ley, de quienes caen en la corrupción. Entonces el liderazgo debe ser lo principal y hoy, lastimosamente, muchas veces no vemos esa situación. He escuchado en varios de quienes me precedieron en las audiencias públicas anteriores hablar de que el fiscal general debiera de ser casi como un padre de familia y acompañar a fiscales y funcionarios que hacen bien su trabajo y sancionar a los que hacen mal. Me ha tocado en suerte en los casi 4 años que fui presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay acompañar todas las iniciativas que permitan premiar a quienes hacían bien su trabajo, y me ha tocado acompañar a quienes impulsaron y ejecutaron procesos contra fiscales que se han apartado de la ley y de la Constitución. Entonces necesitamos liderazgos fuertes que guíen con el ejemplo. Toda sociedad debe también encumbrar no solo a sus más capaces y a los más honestos a los lugares de preponderancia, aunque ambos artículos son lastimosamente artículos de lujo hoy en nuestra sociedad, sino también deben llevar a quienes con su ejemplo han hecho muestra de que a los lugares de preponderancia llegan quienes se preocupan de sus compañeros, quienes se preocupan finalmente de la sociedad y la ciudadanía toda. Si bien estas son situaciones de hechos que atentan contra un liderazgo o son características personales de quienes circunstancialmente ocupen los cargos, también es importante decir que hoy el fiscal general del Estado es un director técnico que no arma su equipo, le arman otros. El fiscal general del Estado no tiene participación en la designación de los fiscales, no tiene participación en una figura muy nuestra, que es el de la confirmación, únicamente nuestra, ¿verdad? En la región y en el mundo casi, no tiene participación en la confirmación y tampoco tiene intervención en la destitución o ascenso de sus recursos humanos. Entonces estamos hablando de una situación que a veces facilita que el fiscal general del Estado que ocupe el cargo en momentos determinados se haga y aplique la tan nuestra ley del Ñembotado. En ese sentido, reitero, liderazgo fuerte que muchas veces hizo falta y seguramente también
reformas que permitan una participación más activa del fiscal general en la toma de decisiones trascendentales para su institución. El artículo 266 de la Constitución y el artículo 2, segundo, de la Ley Orgánica hablan de la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Y he seguido a través de los medios de comunicación la discusión que acá se tenía y creo que a veces se han caído en algunas confusiones. Cuando hablamos de autonomía funcional, hablamos de algo que es tan importante, que habla que el Ministerio Público no debe estar sujeto a directrices de otros organismos del Estado. A eso se refiere en cuanto a su autonomía funcional. Y creo que hemos tenido una trayectoria de lucha en los más de 20 años que tengo en el sistema judicial por la autonomía, por la independencia del sistema. Muchos de los que están acá sentados fuimos partícipes de debates a veces intensos, pero de debates que todos, a veces con visiones diferentes, pero siempre con un objetivo común, hemos llevado para lograr esa tan ansiada autonomía funcional o tan ansiada independencia del sistema de justicia. Lastimosamente, y a pesar de esfuerzos enormes, titánicos a veces, y hay que reconocer eso del Consejo de la Magistratura, seguimos en la percepción de la ciudadanía ocupando puestos muy bajos en cuanto a la confiabilidad que se tiene en su sistema de justicia. Y cuando se piden motivos, el primero que se menciona es la falta de independencia, o en el caso de la Fiscalía, su falta de autonomía funcional. Entonces necesitamos que esa declaración que tenemos en la Constitución y que tenemos en la Ley Orgánica no quede en lo meramente enunciativo, sino que se tengan elementos legales, y vuelvo a decir, ¿por qué no?, constitucionales, que hagan operativo eso que es tan lindo en las palabras, en inicio de la Constitución e inicio de nuestra Ley Orgánica. Necesitamos herramientas para que esa autonomía sea real y no sea meramente declarativa. Ya decía el profesor argentino constitucionalista Vidal Campo la importancia de la fuerza normativa de la Constitución para que la Constitución no quede en una mera proclama, en una mera declaración de intenciones, sino que sea realmente algo que guíe el día a día de las repúblicas, de nuestras instituciones. Por último, se nos pedía hablar de nuestros compromisos personales o de nuestros valores o de nuestro compromiso con los valores democráticos y con los derechos humanos. En estos días está muy de moda hablar de la juventud en los altos cargos. En estos días está muy de moda hablar de valores democráticos, hablar de no regresos a gobiernos autoritarios. Puedo decirles, sin necesidad seguro de enumerar, o después cuando tengamos más tiempo, en el momento de las preguntas seguramente vamos a ir más al detalle. Puedo decirles que con 39 años soy hijo de la democracia. Tenía nada más que 9 años cuando empezábamos a vivir la democracia en Paraguay. Fui partícipe y testigo directo de todos los grandes hechos que vivimos en este proceso democrático, a veces llamado de transición, pero que prefiero llamar democrático porque esa transición parece nunca acabar. He vivido de primera mano el golpe del 2 y 3 de febrero. He vivido de primera mano la Convención Nacional Constituyente, a pesar de tener 11 o 12 años, por ser mi padre primer secretario de esa convención. He vivido de primera mano las primeras elecciones democráticas que se tuvieron en el Paraguay. He vivido de primera mano el proceso de reforma del Código Procesal y del Código Penal, por también tener participación preponderante mi padre en ese entonces. Así que a los 9 o 10 años ya los valores democráticos estaban profundamente impregnados en mi ser y en mi convicción. Y puedo decir hoy que esos valores fueron los que me llevaron a seguir la carrera de Derecho. Fueron los que me llevaron a tener y a ingresar en la función pública y fueron los que me llevaron a ir al extranjero, capacitarme con una beca de un gobierno extranjero y volver a mi país y seguir sirviendo en el lugar que me toque. Puedo decir que no solo en esa niñez y juventud he vivido de primera mano
sino también me ha tocado ser dactilógrafo en el Poder Judicial, me ha tocado ser asistente fiscal, me ha tocado ser relator de 2 fiscales generales, me ha tocado ser fiscal en el departamento de San Pedro en momentos difíciles, y me ha tocado ser y liderar uno de mis grandes orgullos, y acá veo a muchos de esa unidad, prácticamente crear y llevar adelante hoy una unidad que es orgullo del Ministerio Público, una unidad que se soporta en la tecnología, una unidad que tiene jóvenes capacitados paraguayos que tienen mucho que hacer por el país, que es la unidad de delitos informáticos. Así que nuestro compromiso con los valores democráticos, nuestro compromiso con los derechos humanos, viene desde mi infancia y nunca me ha apartado un centímetro de esas convicciones. Fue también la que me llevó a dar un paso más y no circunscribirme a mi labor de fiscal, sino que haber sido, orgullo que también tengo enorme, presidente de mi gremio. Por 3 años fui reelecto con más del 89% del voto de mis colegas habilitados a votar. Y fui electo después, honor para todos los fiscales paraguayos, presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Muchos de los colegas que acá comparten sabrán que si hay alguien, y no voy a caer en la falsa modestia, que se ha identificado visceralmente con el Ministerio Público en estos últimos tiempos, soy yo. Y eso es lo que vengo a ofrecer hoy acá, y es por eso que me presento. Y en caso de ser electo para tan gran honor de ocupar el cargo de fiscal general del Estado, creo que lo puedo llevar adelante con mucho coraje y con el acompañamiento de todos mis compañeros del Ministerio Público, a quien conozco uno por uno y sé que necesitan de ese liderazgo para que el Ministerio Público se convierta en esa institución que todos los paraguayos queremos que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Le pido por favor que los aplausos sean al final, si van a hacerlo. En honor al tiempo, tienen la palabra los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular preguntas. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buenos días, profesor. De su exposición, al mencionar el concepto de autonomía funcional, expresó su duda de que no se tiene en la realidad esa autonomía funcional, o es mal interpretada. Pero me gustaría escuchar un poco más respecto al aspecto del presupuesto y de la administración, porque nuestro país tiene limitaciones presupuestarias de su propia condición sociopolítica y hasta económica, más económica. Entonces, colegimos también de que en la enunciación de su propuesta usted genéricamente las menciona sin establecer falencias o fortalezas de esta institución en la actualidad. Me gustaría escuchar sobre esos 2 aspectos. Sí. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad de aclarar. Sin duda está expreso en el artículo constitucional y también en el artículo 2 de la Ley Orgánica lo de la autonomía funcional. Decía yo que a veces se produce una antinomia, porque hay otras normas que justamente le restan esa autonomía en situaciones de hecho. Si bien hablamos, por ejemplo, de la influencia, y yo hablaba de que hoy el fiscal general es un director técnico al que le arman su equipo completo, ¿verdad? Y no tiene ninguna participación, ni siquiera tiene el rol preponderante, sino ninguna participación. Por eso, y como uso eso como ejemplo, hablaba que esa autonomía funcional, que si bien está expresamente en la Constitución y en la Ley Orgánica, a veces es letra muerta, más aún cuando quienes se encuentran circunstancialmente en el cargo no la hacen valer. Y la cuestión presupuestaria la he vivido muy de cerca en mi rol de presidente de la Asociación de Fiscales. El Ministerio Público tiene un presupuesto privilegiado de 620.000 millones anualmente. Y había una palabra clave que usábamos desde la asociación, que usaban muchos de los sindicatos y asociaciones de funcionarios, que es la reingeniería del presupuesto.
tenemos un presupuesto que muchas veces prioriza otras cuestiones al ámbito misional del Ministerio Público. Yo quiero, y seguramente lo conocen, ¿verdad?, quiero llevarles al edificio de la parte administrativa del Ministerio Público y verán que es el primer mundo, es poco. Y sin embargo quiero llevarles a mis antiguas unidades en el departamento de San Pedro y se echarán por el suelo a llorar. Ni hablar de las falencias que a veces tienen de insumos básicos como papel, vehículos, impresoras. Y vemos que en otro lado hay un lujo digno del primer mundo. Entonces hablemos y hablamos todos de reingeniería, mucho cuando hablamos. Bien, usted lo manifiesta, estamos en una situación particular de nuestro país que acá obviamente nos sobra para el presupuesto. Creo yo que lo primero que haría en caso de ser electo fiscal general del Estado sería sentarme con el equipo que me acompañe a diseñar una reingeniería del presupuesto y si aún así no es suficiente, recién ahí pensar en ampliaciones y otros montos que puedan ser asignados. Le quedó las eventuales falencias que pueda usted identificar y cuáles son las propuestas para... ¿Dentro del ámbito presupuestario, profesor? No, ¿En general? No solamente del ámbito presupuestario, sino también del ámbito de esas funciones que tiene el Ministerio Público. Yo decía que el principal inconveniente que encuentro hoy es lo que muchas veces deja huérfanos a funcionarios y agentes fiscales, la falta de liderazgo. Creo que el acompañamiento debe ser decidido y debe ser con coraje cuando hay fiscales que enfrentan casos de corrupción, cuando hay fiscales que son amedrentados en el ejercicio de sus funciones, y también debe ser decidido y ejemplificador cuando hay fiscales que se apartan de las leyes y la Constitución y cometen hechos de corrupción. El acompañamiento desde arriba debe venir con toda la fuerza para ambas situaciones. Creo yo que eso es el error más grande que veo hoy. Y puedo decir, aprovechando esta pregunta, porque vi que preguntaron en otras ocasiones cuando se hablaba de 3 características para ocupar este cargo. Yo me veo mucho tentado a decir que son coraje, coraje y coraje, pero debiera de agregar 2, que son la honestidad y la capacidad. Y muchas veces, lastimosamente, en el Ministerio Público nos encontramos en puestos superiores con personas que ni siquiera saben que es una imputación o acusación, o que nunca han pisado un juicio oral o una audiencia preliminar, ni como fiscal, ni como asistente fiscal, y tampoco como abogado. Entonces es muy difícil que el liderazgo sea inspirador, es muy difícil que el liderazgo sea motivacional, es muy difícil que el liderazgo sea fuerte. Bien, a ver si me hago entender un poco más. Acontece que acá hemos oído a participantes que han venido a señalar falencias, necesidades del Ministerio Público, establecido sus propuestas y, bueno, a mí me gustaría que en función a esos términos que usted usó, que hacen a la falta de sanción, que hace a la malversación, que hace a la corrupción, cuál es, y la propia situación de la actividad impropia que a veces la autoridad pública desarrolla y ante las cuales el ciudadano particular está indefenso. Le agradezco su paciencia para las preguntas, profesor. Sí, sin duda, una unidad de control que hoy existe debería de ser fortalecida, debería tener mayores recursos asignados, debería tener sus recursos humanos con posibilidad de trasladarse a todos los lugares donde se producen hechos de esta naturaleza. Una inspectoría que debe funcionar y que debe sancionar a pesar de que no puede destituir del cargo, por lo menos aplicar las sanciones que hoy puede aplicar e impulsar ante los órganos que correspondan las denuncias pertinentes. Y finalmente, algo que es muy importante y que usted mencionó y que en tiempos anteriores se tenía muy en cuenta, una unidad de atención al ciudadano, donde el ciudadano con las debidas garantías pueda realizar las denuncias que considere pertinentes. Se le debe dar garantías al ciudadano, se le debe dar facilidades para que realicen las denuncias
cuando se realizan actos de corrupción por parte de fiscales y funcionarios. Entonces serían 3: fortalecimiento de la unidad de control, un rediseño de las funciones de la inspectoría y una creación o un relanzamiento de las unidades de atención al ciudadano. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Sí. A mí me gusta conversar de las cuestiones realmente prácticas. Usted ha dicho que el pueblo ha perdido su confiabilidad en la justicia. Comparto su opinión. Existen causales suficientes para aseverar ese aserto. Y me voy a referir a 2 fallos que en su oportunidad me indignaron muchísimo. Uno de ellos ya informé o me referí aquí en otras sesiones anteriores. Un fallo en donde un abuelo depravado viola a un nieto y es condenado a 5 años de prisión. Y acabo de leer, no sé si ayer o anteayer, otro fallo en donde un señor, por no cumplir con su deber alimentario, fue condenado, no recuerdo exactamente si fue a 11 o 15 años de prisión. ¿Qué parámetros se usan para tan disímiles decisiones? ¿Y cuál habría sido la intervención del Ministerio Público en ese asunto? Por favor, si me puede explicar en dónde puede influir decisivamente el Ministerio Público para que no ocurran estos, para mí, en mi opinión personal, estos tremendos desajustes de orden penal o procesal. Muchas gracias, profesor. Sin duda, hay un elemento que tiene el Ministerio Público que cada vez se usa menos, que son los instructivos. Y los instructivos que dé el fiscal general o los fiscales adjuntos deben estar empapados de esa sensibilidad, porque la ley es dura, la ley es a veces fría, la ley no se encuentra empapada de las situaciones sociales que vivimos en determinados momentos, y más aún en Código Penal como el nuestro, que tienen márgenes bastante grandes o bastante amplios de discrecionalidad para los juzgadores, sea fiscal que debe pedir la pena y juez que debe imponerla. Tenemos los instructivos que el fiscal general puede emanar y puede poner estas situaciones como las que usted manifestaba en consideración de los agentes fiscales, o mejor dicho, puede disponer que ello se cumpla. No podemos estar ante esta inequidad, no podemos estar ante esta diferencia en la sanción a hechos punibles tan disímiles y que tienen una gravedad tan diferente, más aún cuando la percepción de la ciudadanía o el resultado que esto produce en la ciudadanía es el descrédito en las instituciones de la justicia. Entonces, para ser concreto, en homenaje a su pedido, yo le diría que los instructivos que deben salir de Fiscalía General y de los fiscales adjuntos deben ser claros en este sentido e imponer parámetros para que los fiscales, por lo menos, al momento de pedir la pena en los juicios orales, se atengan a esta situación de sensibilidad que causa estas condenas tan disímiles que hacen tan poco para que la ciudadanía crea en la justicia. Muchas gracias. El doctor Luis Fernando Sosa Centurión tiene una repregunta. Antes que nada, usted me lleva a que vuelva a intervenir. El doctor Gil Paleari, y entiendo su inquietud, está en que no solamente hay una desproporción en la sanción, sino en la acción que hubiera sido deseable con respecto a la actividad que usted bien lo señaló del fiscal. La Constitución Nacional, por un lado, establece que no se puede ir a prisión por deuda, excepción
de los casos de prestación alimenticia. Por otro lado, existe una realidad como la que señaló el doctor Gil Paleari. Y evidentemente hay un despropósito de la ley, porque si esa desproporción sancionatoria va acompañado con la intención de readaptarlo, recuperarlo al que es penado, la pregunta que surge es: aquel que no prestó los alimentos a sus hijos, yo no creo que los padres no quieran prestar, los escasos recursos que a veces imposibilitan la prestación de esos alimentos, acompañado de una característica muy paraguaya de incrementar permanentemente la progenie. Paraguayo es muy activo en esa proyección. Y entonces, digo yo, de repente me asiste la duda, ¿no cabría plantear acciones de inconstitucionalidades? Yo comparto la situación que vivimos, pero soy un convencido de que el hecho punible de violación al deber alimentario es un hecho gravísimo. Si bien a lo mejor no merezca penas desproporcionadas como ningún delito, sí soy un convencido de que más con la historia que hemos vivido en nuestro país, que usted ya mencionó, y de una parte de altas tasas de paternidad irresponsable por parte de los varones paraguayos, creo que el hecho debe ser sancionado con la seriedad que se merece. Ahora, usted menciona cuestiones particulares del autor del hecho, que el juez y el fiscal deben tener en cuenta conforme al artículo 65 del Código Penal, el fiscal al momento de pedir su condena y el juez al momento de imponerla. A lo que me estoy refiriendo es a esa pretensión como política criminal de readaptar a la persona. Por eso digo, conforme al artículo 65 debiera de tener en cuenta el fiscal y el juez, uno que pide y otro que sanciona, estas situaciones personales, particularísimas del autor, en el momento en que se pide la pena. Si estamos hablando de alguien que no tiene el dinero en ese momento, obviamente inclusive ya podríamos entrar a analizar otras cuestiones que hacen a la tipificación misma del hecho punible y no solo de la sanción a ser aplicable. Así que es muy, muy difícil dar veredictos certeros y ciertos cuando no se tienen todas las características del hecho en cuestión. Siempre y conforme al artículo 65 se debe tener en cuenta las condiciones particulares del autor de un hecho. Siempre se debe tener también en consideración las circunstancias que rodean al hecho, el ambiente en el que vive, la situación socioeconómica. Pero reitero, soy un convencido de que el hecho punible de violación al deber intrafamiliar debe ser una prioridad de las políticas del Ministerio Público, puesto que vivimos en una sociedad donde la paternidad no es precisamente responsable muchas veces, y en eso el Paraguay tiene años y años, lastimosamente, de tener esa situación. Gracias, doctor Sosa Centurión. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Paciel. Buenos días, doctor. Una consulta, doctor, porque yo no veo muy claro cómo podría hacerse. Usted dijo que la autonomía funcional debería ser reformada a través de una herramienta para que la normativa legal pueda dar esa autonomía funcional, sin necesidad de modificar la Constitución. ¿Cómo podría hacerse eso? Le agradezco, doctora. En primer lugar, yo he liderado junto con otros compañeros un movimiento por la reforma de la Constitución. Aprovecho este escenario que pocas veces se tiene para reivindicarlos y decir que casi 39.000 paraguayos han firmado y lo han hecho por lograr la reforma del sistema judicial, por lograr esa justicia independiente o autónoma que tanto queremos los paraguayos. Así que, si yo digo que la autonomía funcional es una cuestión muchas veces que queda en lo declarativo, y más cuando los actores son débiles en su personalidad, porque acá tenemos dos cuestiones
que se complementan. Por un lado, debilidades estructurales y por otro lado, a veces, debilidades de los actores del sistema. Y yo digo, mientras tengamos un sistema que busque héroes, que se enfrenten a todos, porque el sistema está diseñado para que la justicia no sea independiente, no vamos a tener una república. Porque en una república no debe ser la normalidad como es el héroe, la constante, sino que debe ser un sistema que premie a quien hace bien su trabajo, que le dé garantías y que por otro lado sancione a quien sea parte. Y en ese sentido digo autonomía funcional declarativa, pero muchas veces vemos en situaciones de hecho que, por ejemplo, un jurado de enjuiciamiento que esté integrado mayoritariamente por sectores que responden a intereses de poderosos es quien tiene en sus manos el juzgamiento de los actores del sistema de justicia. Eso como muestra de que a veces la autonomía funcional que está enunciada no es tan así en los hechos o hay otras normas que cercenan eso que es tan lindo en las declaraciones iniciales. Gracias, doctora Amparo Me gustaría Samaniego. conocer su opinión, porque además de haber sido fiscal y presidente de los fiscales durante todo el periodo, como acaba de mencionarlo, ahora está en el Ministerio del Interior, ¿verdad? De modo que está más adentrado en el trabajo que hace la policía. Bueno, entonces, ¿qué opina usted de ese programa de justicia juvenil restaurativa que llevó adelante el juzgado penal de la adolescencia en Lambaré y que tuvo apenas un 8% de reincidencia? Así que, ¿qué opina usted sobre eso? Sin duda, y como ya bien habló también el profesor Sosa, la readaptación y todas estas cuestiones que también quedan muchas veces en lo meramente enunciativo, es algo que desde la Fiscalía hay que acompañar con todas las fuerzas y con todos los recursos que estén a disposición. Personas que han cometido hechos punibles y principalmente cuando son jóvenes y en situación de vulnerabilidad merecen toda la comprensión de los diferentes órganos del Estado y merecen la ejecución de programas como el que usted mencionó, que a veces logran que se produzca este trabajo en conjunto de las partes, tanto de los que son a veces víctimas como de los organismos que están para brindar ese servicio social. Así que sin duda que si llego a ser electo fiscal general del Estado pondré todo mi empeño en que programas como el que usted mencionó sean llevados adelante también por el Ministerio Público. Gracias, doctor. Gracias, doctor Amparo Samaniego. Tiene la palabra el doctor Enrique Sosa. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, profesor? Nada más que algo abstracto. Usted habló de la autonomía funcional y presupuestaria y de la necesidad de reformar la Constitución para lograr esa meta. Porque como dice usted, hoy en día la designación de los agentes fiscales no está en manos del fiscal general del Estado, sino está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces habría que modificar la Constitución. Y esta finalidad, esta independencia del Ministerio Público tiene por objeto lograr precisamente la independencia, pero la independencia no como un fin, sino como un medio, ¿verdad? Para lograr una buena justicia. Yendo a la modificación de la Constitución, ¿dentro de qué área usted colocaría, dentro de qué poder colocaría usted al Ministerio Público? Bueno, yo creo que, y hay artículos creo que del doctor Mendonca que habla de que el día que se tenga que reformar la Constitución, lo primero que debemos de definir es dónde se encuentra el Ministerio Público. Si se encuentra dentro del Poder Judicial o es un órgano extrapoder, como muchas veces enseñamos en los cursos de grado o repiten tan habitualmente. Creo que esa es la primera gran discusión que debe tener una reforma de la Constitución. Yo creo que hoy en la concepción, y ya que conocemos las fuentes de las que se nutre principalmente el capítulo del Ministerio Público en nuestra Constitución, hablamos de un órgano judicialista, un órgano que tiene una función. El Poder Judicial a veces se entiende solamente como el poder que tiene la capacidad jurisdiccional de dirimir conflictos. Sin embargo, pueden haber también otros órganos, como el Ministerio Público, que tiene una función diferente, que es la función requirente dentro de un proceso. Entonces, hoy creo yo, a pesar
de que si nos vamos por los títulos de los apartados, lo consideraríamos un órgano extra poder. Cuando vemos sus funciones y recurrimos a la doctrina principalmente, es sin duda un órgano con características particulares, pero que forma parte del sistema de justicia. Perdón, otra pregunta. Usted hizo referencia a las falencias, carencias materiales del Poder Judicial, perdón, del Ministerio Público. Le pregunto a usted, si tuviera que optar, porque hoy en día pues el presupuesto, como ha dicho, nos restringe mucho, si tuviera que optar y usted tuviera que determinar y estuviera en sus manos la designación de los agentes fiscales, ¿por qué optaría presupuestariamente darle más énfasis a la designación de los agentes fiscales que requiere que sean independientes y que tengan esa característica que usted mencionó, que es el coraje? Coraje para el bien público, no coraje para el bien privado, sí. ¿Verdad? ¿Cómo manejaría usted esas diferencias presupuestarias? Yo decía que sin duda optaría en primer lugar por una reingeniería. Y cuando hablamos de reingeniería hablamos de, con los recursos disponibles, asignarlos en mayor medida al área misional del Ministerio Público. Y en ese sentido usted toca, profesor, un punto muy importante. Muchas veces cuando se habla de que el Ministerio Público debe llegar a más lugares o a mayor cantidad de personas, nos preocupamos directamente del agente fiscal o de que el número no es suficiente. Sin embargo, creo yo que el Ministerio Público tiene recursos humanos suficientes, como los asistentes fiscales, por ejemplo, que tienen una preparación de años, que tienen experiencia de años, a quien se le podría dar mayor cantidad de funciones y logren mayor grado de autonomía y puedan realmente ser actores preponderantes dentro del Ministerio Público. Tenemos 1.500 o más asistentes fiscales que son capacitados y tienen la experiencia de años en esa función y que creo yo deben tener mayor grado de protagonismo en el quehacer diario del Ministerio Público. Obviamente esto redunda en beneficio de la institución, además, porque el día hay una alta tasa de asistentes fiscales que luego son agentes fiscales. Acá está la prueba viviente de ello. Y entonces, si ya le damos mayor grado de protagonismo, el día que lleguen a ser fiscales van a tener un mayor bagaje para estar en juicios orales, para estar en audiencias, por ejemplo. Y por otro lado, en ese sentido sí quiero reivindicar que también tanto agentes fiscales como asistentes fiscales y otros funcionarios merecen un salario acorde al trabajo que vienen realizando. Son ellos y deben ser ellos las niñas mimadas del Ministerio Público. En ellos se debe invertir la mayor cantidad de recursos y no en fines que a veces, o en hechos que se alejan a veces de los fines constitucionales y legales del Ministerio Público. Gracias, doctor Enrique Sosa. Los señores miembros del Consejo que desean formular preguntas, el doctor Arián Salas Coronel tiene la palabra. Muy buen día, doctor Ariel Martínez. Señalaste algunas cuestiones relevantes como propuesta de la modificación, la reforma del artículo 17 del Código Procesal Penal que hace relación a la acción penal privada. Algunos cuestionamientos también en cuanto al laboratorio forense que hoy en día vemos por los medios de comunicación, defender a los buenos funcionarios fiscales, sanción para los que se apartan de la Constitución y de la ley. Ahora, no escuché en cuanto a propuesta, en general realmente muy poco se habla de la política criminal. Es un tema relevante, entiendo yo, de que como país necesitamos fortalecer ese punto porque se trata de una cuestión relevante y tiene que ser encarada esa cuestión interinstitucionalmente. De llegar al cargo de fiscal general del Estado, ¿tiene alguna propuesta, como bien señalaste, de liderar el Ministerio Público a los efectos de enfatizar
el aspecto de la política criminal como país, doctor Martínez? Sin duda, doctor Salas, le agradezco que me permita con su pregunta clarificar algunos conceptos que vertimos a veces de forma un poco desordenada. La política criminal del Ministerio Público debe ser producto, como bien usted lo dijo, de trabajos coordinados interinstitucionalmente. No puede ser un órgano apartado de los demás organismos del Estado, el Ministerio Público, y tener políticas que hacen solo al mismo. Y en ese sentido voy a volver a lo que dije en mi exposición. No puede tomar el Ministerio Público decisiones por la galería para quedar bien con sectores determinados en momentos determinados. Debe tomar acciones que sean, o debe impulsar políticas que sean el producto de un trabajo coordinado interinstitucionalmente. La doctora Paciello mencionaba que hoy me toca estar en otro organismo que hace parte también del sistema de justicia, y pocos días atrás veía con muchísima preocupación, y creo que grafica perfectamente lo que usted manifestaba, cuando un alto funcionario del sistema de justicia hablaba de que cierto grupo criminal ya es una realidad en el país. Cuando eso debe ser seguramente buscando algún titular o el aplauso de ciertos sectores, pero eso debe ser producto de un trabajo coordinado interinstitucionalmente. Ese análisis debe provenir de un análisis, como bien dicho, de hechos determinados que sean proveídos por los diferentes organismos del Estado. Y ese hecho no debe quedar en un titular, sino que debe producir acciones mancomunadas de las diferentes instituciones para combatir. Así que tenemos que tener mucho cuidado que esa política criminal que tenga el Ministerio Público debe ser producto de un trabajo en conjunto, como bien usted lo dijo. ¿Cómo? Y eso lo mencionaba anteriormente. El Ministerio Público, ya se ha dicho acá también, debe ser un gestor republicano, decía uno de mis antecesores, con expresión con la que estoy totalmente de acuerdo. Un gestor republicano. Acá se ha perdido mucho. Y pareciera ser a veces que cuando un fiscal general del Estado va a otro organismo o va a ponerse de acuerdo para cometer hechos no muy claros, o va para mendigar, o va para dar de forma graciosa ciertas cuestiones. Sin embargo, debe ser un gestor republicano que se relacione con las demás instituciones dentro del marco de la ley, dentro del marco institucional y dentro de las funciones que le asigna la Constitución. Tiene esas atribuciones el fiscal general del Estado conforme a nuestro ordenamiento legal, y tiene también en la ley orgánica las herramientas internas para bajar esa política criminal producto de esos acuerdos. Ese elemento o instrumento es el que mencioné con anterioridad, son los instructivos. Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor ¿Cómo le va? Ariel Martínez. ¿Cómo combatiría usted la percepción ciudadana de que la Fiscalía General del Estado es funcional al poder político? Le agradezco la pregunta, doctor. Es el mayor cuestionamiento que seguramente se hace en cada administración a la Fiscalía General del Estado. Esa confusión un poco de sus roles, producto seguramente de errores a veces de quienes se encuentran al frente, pero también producto de que es una institución relativamente nueva en nuestro país. En la vida de las instituciones, 17 años que tiene el nuevo sistema es relativamente poco tiempo, y se pasa de una confusión de que el fiscal general del Estado antes era prácticamente el abogado del Poder Ejecutivo a ser hoy representante de la sociedad. Creo yo, hay un dicho que dice que quien tiene seguro su camino a la horca es quien quiere quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Eso muchas veces pasa, ¿verdad? Inclusive a veces escuchamos que tenemos fiscales que son 50 y 50, le hacen el favor a la mitad y a la otra mitad. No estoy hablando de términos económicos que lastimosamente a veces también vemos. Acá la garantía, doctor Baqueta, para que no sea sometido a ningún poder el Ministerio Público es su apego a la ley,
es su apego a la Constitución y es esa característica que me voy a permitir repetir. El fiscal general debe tener 3 características y son coraje, coraje y coraje. Y en ese sentido, creo que yo tengo mi foja de servicio, mi hoja de vida, de no haber sido jamás influenciado, ni un ápice en mis 20 años, por presiones de poderosos en las decisiones que haya tomado. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Tiene la palabra el doctor Cristian Grijois. Buenos días, doctor Ariel. Con respecto a lo que dijo de la reforma de la acción penal privada, inclusive habló que como asociación lideraron... Sí, esa el propio reforma. Ministerio Público, sí. Así mismo. Me gustaría ver si podemos ampliar un poquito ese tema, porque en varias ocasiones recordamos tanto el Tribunal de Honor como la ciudadanía que sigue las conferencias, las charlas, una frase que dijo un concursante: en la genética del Ministerio Público está la acusación, el papel de acusador. ¿No sería un peligro sin antes tomar las debidas diligencias o cuidados para evitar que esa genética lesione los derechos del procesado, del encausado, modificar esta normativa? Es decir, déjeme encuadrar un poquito más, no parecería como que no aprobó todavía la elección el sistema como para dar ese paso de acusar en todos los, o de ser parte en todo tipo de delitos. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, sin duda lo que usted relata es una crítica y una falencia que puede tener el Ministerio Público en algunas ocasiones, pero creo que está muy claro para todos, y si alguien se aparta, lo está haciendo apartándose de la ley, que el principio que debe regir el actuar del Ministerio Público es el de objetividad. Y eso significa que no tiene que tener vergüenza el fiscal o el asistente o otros funcionarios, en su caso, solicitar el sobreseimiento o solicitar la absolución de personas que está comprobada no cometieron los hechos punibles. Creo que el principio de objetividad, y eso debe ser regla, y tenemos que tener anotados acá todos los fiscales y todos los funcionarios, debe ser lo que debe regir el actuar del Ministerio Público. Si hay falencias, deben ser corregidas a través de los sistemas de control que proponemos y que ya existen hoy. Y yo sigo sosteniendo en ese sentido. Creo yo que la situación que se genera con un Ministerio Público cuando acuden personas de los sectores más vulnerables a presentar una denuncia y que se produce la desestimación, produce en la víctima una respuesta que es la que menos quiere escuchar, produce un gasto que a veces quien menos tiene es el que tiene que incurrir, y produce por sobre todas las cosas, y en eso quiero reiterar, un descrédito en la institución. ¿Quién es víctima de un daño? ¿Quién es víctima de una lesión? ¿Quién es víctima de un maltrato? Es quien recibe el no del Ministerio Público, cuando debe ser la institución que más se preocupe de sus ciudadanos. O si no, y que es una gran asignatura pendiente del sistema de justicia paraguayo, creemos un código de faltas, creemos un código para estos delitos menores y creemos un órgano, pero eso es justamente lo que no queremos hacer más, tener más presupuestos para más órganos que sean inventados. Optimicemos lo que tenemos y creo que podemos tener resultados mucho mejores al que hoy tenemos. Gracias, doctor Criscovit. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Se ha hablado mucho en este foro con respecto a la transparencia. Y dentro de ese aspecto quisiera consultarle, doctor, de qué manera el Ministerio Público debe informar a la ciudadanía el conocimiento de su labor y permitir a ella el control de su gestión. Cuando hablamos de transparencia, yo soy un convencido de que en ello ya no hay vuelta atrás por decisiones que han tomado diferentes instituciones del gobierno. La transparencia es hoy algo innegociable para el pueblo paraguayo, para la ciudadanía toda. Nadie va a aceptar más volver al secretismo, volver a situaciones que escapen del conocimiento de la ciudadanía toda. Y en ese sentido ello
uniría a mi pasión por la tecnología y por la innovación. Creo que a través de las herramientas que hoy nos da la tecnología, y el Consejo de la Magistratura es prueba de ello, ¿verdad? Con la utilización de la tecnología ha dado muestras de esa transparencia para con la ciudadanía. Ha dado muestras de esa transparencia que a veces generaban situaciones. Yo a veces le decía en broma que yo en mi función de presidente del gremio, gracias a la transparencia que ellos generaron a través de la tecnología, teníamos más elementos para la crítica, ¿verdad? Inclusive para ello. Entonces yo creo que el ejemplo del Consejo de la Magistratura con el uso de la tecnología para lograr esa transparencia sería algo que el Ministerio Público debe adoptar. No debe haber marcha atrás en lo que hace a transparencia. Y obviamente, desde que se inventó la rueda, el ser humano no ha dado marcha atrás en el uso de las tecnologías que tiene a su disposición. Gracias, doctor Carlos Carrera. Una pregunta, doctor Ariel Martínez. En materia de transparencia, también se ha consultado a cada postulante. ¿A usted cómo implementaría el acceso o la transparencia en materia misional del Ministerio Público? ¿Cuál sería el mecanismo que usted considera podría implementar en caso de ser electo fiscal general del Estado? Bueno, reitero otra vez, yo creo que la tecnología nos da muchas herramientas para que la gente tenga acceso a todo lo que hacemos. La prueba son los sistemas que ustedes implementan, la prueba son la transmisión en directo de este proceso para toda la ciudadanía. Creo que la tecnología y los medios como redes sociales que hoy se cuentan acerca bastante a la gente, a sus instituciones. Pero por otro lado hay otros mecanismos que creo deben ser claves. El patrimonio de los funcionarios debe ser algo que debe ser visto muy de cerca. No podemos tener personas que ocupen ciertos cargos y que antes vivían en pequeñas residencias o tenían apenas para cubrir el monto de su combustible y hoy tengan estancias, camionetas 4x4 y mansiones en barrios residenciales de Asunción. Todo esto con sueldo menor, hablando de altos cargos, de 25 millones de guaraníes. Así que creo que ningún mago de las finanzas puede llegar a tanto. Entonces yo agregaría a lo de la tecnología un seguimiento muy de cerca del patrimonio de los funcionarios. Muy de cerca. Nadie en Paraguay puede hacerse, creo que en el mundo, puede hacerse millonario con el ejercicio de la función pública. Y lastimosamente acá vemos a veces personas que empezaron con pocos recursos y hoy son potentados que tienen innumerables recursos que antes, hace muy poquito, no tenían. Gracias, doctor Ariel Martínez. Seguidamente le da lectura a preguntas que nos llegaron del auditorio o a través del correo electrónico institucional. La primera la pregunta es la siguiente. ¿Podría sugerir cambios concretos que posibiliten que el fiscal general pueda ser un actor importante en la selección de futuros miembros de su equipo de fiscales? Sí. En primer lugar, y cuando hablo de reforma no hablo de la vía, si es reforma o enmienda, porque creo que eso ya generó suficiente debate en los últimos tiempos. Pero sí, cuando hay que hablar, voy a usar la palabra cambios de la Constitución. Sin duda, el fiscal general, creo yo que el cambio menos traumático que podemos hacer del sistema que tenemos es que el fiscal general sea quien designa a los fiscales alternos del Consejo de la Magistratura, mínimamente. Si vamos a otras ya cambios más profundos, creo que debería llevarse un debate mucho más amplio. Pero hoy, y ahí hablamos de autonomía funcional, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Dice autonomía funcional, sin embargo, la terna del Consejo de la Magistratura va a la Corte. Y ahí tenemos dos cuestiones, ¿verdad? Es lastimosamente muy confuso todo. Por un lado, la autonomía funcional se queda un poco de lado y por otro lado, reafirmamos también la tesis que es un órgano parte del Poder Judicial, si es finalmente la Corte la que designa. Así que, si tenemos que hacer el cambio menos traumático, sugeriría que la terna del Consejo de la Magistratura sea remitida no a la Corte, sino que al fiscal general. Eso, muchas veces, para los paraguayos que vivimos un pasado muy cercano de mucha acumulación de poder, a veces da miedo,
Pero creo yo que por otro lado, después de casi 30 años de democracia, hemos visto que personas que ocupan altos cargos se lavan las manos, como decía, aplican la ley del Ñemotavú porque no tienen las herramientas suficientes. Y creo yo que, por un lado, hay que darles las herramientas, pero por otro lado, el control y las sanciones, si se aparta de eso, debe ser implacable. La siguiente pregunta. Usted lideró un pedido de firmas para solicitar una reforma constitucional. ¿Pretendía la reforma judicial o la inserción de la reelección presidencial en la Constitución? Gracias. Ya de hecho mencioné ello y agradezco esta oportunidad otra vez para reivindicar a los más de 39.000 paraguayos que firmaron esa petición y a los muchos compañeros que lideraron conmigo ese pedido a través de todo el país. En el momento en que nosotros empezábamos a juntar firmas en el Parlamento, acá está un señor diputado, ya había un proyecto de enmienda para la reelección. Así que mal nosotros, a través de un proyecto de reforma de la Constitución, podríamos plantear algo que ya estaba en discusión en la Cámara de Diputados. Nosotros planteamos la reforma para el sistema de justicia. El proyecto está en la Cámara de Diputados, avalado por más de 39.000 paraguayos, y no menciona en ningún punto la cuestión de la reelección. Y en los más de 2 o 3 meses que llevamos adelante esta campaña, ningún miembro del equipo que salió a juntar firmas mencionó la palabra reelección. Lo hicimos por el cambio del sistema de justicia y seguimos esperando que se tenga en cuenta y que todos los paraguayos nos podamos poner de acuerdo y solucionar estas cuestiones tan confusas que vienen cada vez que nos sentamos a hablar de justicia en el país. Gracias, doctor. La siguiente. ¿Cómo pretende estar a la cabeza del Ministerio Público mientras su padre ocupa un cargo de ministro de Defensa y su hermano de ministro de Justicia? Sí, esa pregunta me la hacen desde que tengo 8 años, ¿verdad? Así que estoy acostumbrado a convivir con ella. Creo que vivimos en una democracia, creo que vivimos en un sistema republicano, donde cada uno debe responder por sus actos y no por los actos de otros. Si yo he llegado a donde llegué, ha sido por mis méritos, y si he tenido la formación que he tenido, seguramente muchísimo le debo a mi padre, a quien respeto muchísimo y a quien admiro muchísimo. Pero yo quisiera, porque acá tenemos que hablar de hechos objetivos, que alguien venga y me muestre alguna injerencia que haya tenido mi padre, mi hermano o algún sector poderoso que existe en el país en alguna de mis decisiones. Tengo el orgullo de en 20 años de función pública tener mi foja limpia. Ni siquiera he tenido una denuncia, ni en inspectoría, ni ante el jurado de enjuiciamiento, nunca. Y nunca alguien ha levantado su voz para señalarme que he tomado una decisión influenciado por un sector u otro. Así que creo que esa es la mayor garantía y puedo ir más lejos aún, porque fue un tema que a muchos de los hoy miembros del Consejo de la Magistratura lo tuvo como testigos. Hemos discutido por más de un año arduamente una ley de confirmación de magistrados, donde la voz cantante la tenía el representante del Poder Ejecutivo. Voy a decirlo con nombre y apellido porque creo que no hubo nada malo en ello, el doctor Enrique Riera. Sin embargo, me ha tenido a mí en la vereda de enfrente siendo el más férreo opositor. Así que, ¿por qué? Porque siempre me guié por mis ideas, siempre me guié por mis ideales. Y creo yo que esa es la mayor garantía de que los cargos que ocupen circunstancialmente miembros de mi familia no harán cambiar mis convicciones y mis valores. La siguiente pregunta, doctor. ¿Puede explicar su participación en los acontecimientos del 31 de marzo, específicamente lo relacionado a la conferencia que brindó con respecto a hechos suscitados? Agradezco muchísimo, presidente, la oportunidad para aclarar ello. En primer lugar, hoy yo me desempeño como viceministro de Asuntos Políticos. Por ende, no estoy en la cadena de mando de la Policía Nacional, ¿verdad? Los actos que realiza la Policía Nacional, conforme al organigrama, se encuentran por encima del viceministro de Seguridad Interna y el ministro del Interior. Yo no soy parte de ello. Sí actué el miércoles, creo que fue 2 de mayo, ya luego de los acontecimientos del viernes, como vocero de ciertas situaciones que se presentaban. Y quiero colocarme en ese lugar porque es fácil, como dicen a veces los periodistas deportivos, juzgar con el diario del lunes. En ese momento, la gran pregunta era
cómo el suboficial Gustavo Florentín, que se encontraba con arresto domiciliario, ingresó a la sede del PLRA. En ese momento esa era la gran pregunta. Y la segunda gran pregunta, que hasta hoy vienen repitiendo los medios de comunicación, es quién dio la orden para que se ingrese. Nosotros salimos a una conferencia de prensa porque teníamos los datos que nos iba dando la policía conforme su investigación. Desde el primer momento, desde esa madrugada, y tengo documentado, en su momento puedo hacerlo llegar, fui el primero que propuso que el Ministerio Público y la Comandancia aplique las medidas correspondientes para que quienes fueron autores de esos hechos tan trágicos para nuestro país sean sancionados. En ese afán nos iban acercando herramientas, materiales probatorios que pusimos todas a disposición del Ministerio Público, todas in extenso. Y nos preguntaban entonces cómo el suboficial Gustavo Florentín había salido. Y salió a las 6 de la tarde, no formando parte de un pelotón. Salió sin estar asignado a las funciones que debían realizarse ese día. Fue lo que dijimos, fue lo que mostramos en un video, con una cuestión bastante particular del actuar de él y que se prestó a ciertas confusiones. El suboficial Florentín salió a las 5:59, volvió a ingresar 30 segundos después y volvió a salir 10 o 20 segundos después. En el lapso de 1 minuto y medio salió, entró y volvió a salir, y de ahí ya no se tiene conocimiento hasta después de los hechos que ocurrieron lastimosamente en el PLRA. Fue eso lo que mostramos, con un error técnico que fue subsanado inmediatamente. Nuestra gente de comunicación mostró el video de cuando entraba y no cuando salía, pero hay una diferencia de 20 segundos, y lo hizo basado en una consideración de que en uno se veía mejor el rostro. Eso está en las páginas del Ministerio del Interior, minutos después cuando se corroboró el error. Y no hace en absoluto al hecho y todas las teorías que se eculuraron después de que supuestamente un lobo solitario fue el que hizo, caen en lo ridículo. Nosotros presentamos un video con hora. Eran las 6 de la tarde, los hechos ocurrieron después de la medianoche. En ningún momento dijimos que alguien salió momentos antes para ir a cometer el hecho y volvió. Eso ya fue parte, creo, de apreciaciones más llevadas por las situaciones que vivíamos en ese momento y no por situaciones objetivas. Nosotros mostramos tal cual teníamos la información en ese momento y tal cual teníamos, la remitimos al Ministerio Público, que creo yo va a tomar las decisiones que corresponden. Por eso digo, hay que colocarse en el momento y qué preguntas respondíamos. En cuanto a la otra situación de quién dio la orden, que era la otra pregunta, luego de un análisis del sistema de radio de la policía, análisis preliminar que hizo la propia policía, y luego de remitir al Ministerio Público también in extenso el sistema de audio, lo único que había en relación al ingreso o no al PLRA era una orden del comisario Luis Pablo Cantero de que no se ingrese. Convocamos al comisario Luis Pablo Cantero y fue él el que manifestó en esa conferencia de prensa que él era la persona que hablaba en ese audio y decía que no se ingrese. Con posterioridad, un agente fiscal dijo que eso fue después de los hechos, pero hasta ahora no encontró en el sistema de audio y tiene más de 7.000 si hay o no la orden. Ojalá que se determine quién dio la orden y vamos a ser los primeros que llevamos adelante las acciones que hay que llegar en contra de esa persona que pudo haber dado una orden tan bárbara. Pero fuimos, y se olvida esa fiscal, que fuimos nosotros los que remitimos los más de 7.000 audios. No por una concesión graciosa, sino porque estábamos obligados por ley a hacerlo así. Y se olvidan que no fui yo el que manifesté eso, sino que fue la propia persona que vivió esos hechos, el comisario Luis Pablo Cantero, quien dio su versión de sus hechos. Así que, y yo lo entendía en ese momento, y le agradezco por eso, presidente, que hoy, que las cuestiones están más calmas y lo podemos ver más objetivamente todo. En ese momento, inclusive opté por callar ante ataques irracionales, porque no quería agregar más combustible al fuego que se vivía, y lo hice en homenaje por sobre todo a buscar un ambiente de paz y tranquilidad que tanto hacía falta en ese momento. Se tomaron, se sacaron de contexto, se falsearon declaraciones y se me adjudicaron hechos en los que yo
no he tenido absolutamente nada que ver y eso está grabado, está filmado y se puede consultar en cualquier ocasión. Gracias, doctor Martínez. La siguiente pregunta. ¿Usted solicitó permiso como fiscal? El medio de comunicación se comprometió a presentar renuncia para ocupar otro cargo. ¿Cumplió con su promesa esa fecha? Sí. Recuerdo claramente esa conversación, creo que fue con el periodista Enrique Vargas Peña. Como asociación de fiscales, yo tengo mi postura, pero yo también represento a un gremio. En ese entonces le decía que yo preferiría renunciar. Y él mismo me decía, pero vas a sacrificar 20 años de carrera por un cargo que puede ser 6 meses. Yo no voy a entrar en ese tipo de consideraciones, sino que nosotros, y yo tengo muchos compañeros en mi misma situación, o los tuve, nosotros tenemos un dictamen del doctor Daniel Mendonca que claramente hace la aclaración de que fiscales con permiso pueden ocupar cargos, y más cargos que tienen que ver con el funcionamiento del Ministerio Público. Recién decía la doctora Basilio, y yo concuerdo totalmente, esta experiencia que estoy viviendo hoy desde el Ministerio del Interior, creo que me hace mejor candidato a ocupar cargos en la Fiscalía, porque es una visión desde otra óptica y una visión que ayuda al bagaje de quienes deben ocupar cargos en la Fiscalía. Así que tenemos un dictamen, tenemos casos que fueron dirimidos ante el jurado de enjuiciamiento que no se llevaron a ninguna resolución en cuanto a que debemos de renunciar o no. Y si bien yo expresaba mi voluntad en ese momento, yo me debo también a mi gremio, me debo también a las decisiones que se han tomado y me debo también, y es algo que dejé de lado, a una ley de carrera fiscal que impulsamos, y yo soy proyectista como presidente de la Asociación de Agentes Fiscales, donde el pedido de permiso es algo que se debe garantizar a los agentes fiscales porque hay una carrera detrás. Y eso es cuestión común en cualquier país del mundo. Recién nomás ocurrió en las últimas, creo que tuvieron 3 elecciones en España, que 2 jueces, no fiscales, jueces, a los que a veces, y obviamente se le pide a un mayor ser más asépticos a todos, fueron candidatos a miembros del Parlamento por el movimiento y partido, uno de los partidos nuevos que tanto ruido hace en la prensa, llamado Podemos. Ambos diputados fueron electos. Uno en la siguiente elección ya no se presentó y 7 meses después volvía a su cargo de juez. El otro sigue con la excedencia ocupando el Parlamento. O sea, un juez con permiso se presentó a elecciones, fue electo y ocupó el Parlamento. Tranquilamente, sin que eso arriesgue la imparcialidad de nadie, ponga en peligro el funcionamiento de las instituciones democráticas. Obviamente somos conscientes de que son realidades distintas, obviamente somos conscientes de que en Paraguay hemos vivido situaciones bastante graves y quien se quema con leche ve una vaca y llora, ¿verdad? Pero debemos de empezar a cambiar eso y somos las nuevas generaciones de paraguayos quienes debemos honrar eso. Debemos honrar, más allá de voluntades personales que podemos expresar en ciertos momentos, las decisiones de las autoridades en el tema y de las instituciones. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Al escucharlo en sus ideas, se constata su formación democrática. En ese contexto, ¿cuál es su opinión sobre el nepotismo en la función pública? Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo. Obviamente el nepotismo se contradice totalmente con los valores, más que nada republicanos. Que yo nombre a una persona allegada a mí o con un grado de parentesco es algo totalmente contrario a valores republicanos. Y tomando eso, porque creo que da espacio para la aclaración, en mi familia nosotros tenemos una formación de hombres de Estado que tanto hace falta al país. Ocupamos cargos porque fuimos y nos capacitamos para ello y porque creemos que estamos y tenemos una hoja de vida que nos hace posibles, nos habilitan a ocupar dichos cargos. Jamás hemos aprovechado o no de vínculo de parentesco alguno y jamás hemos nosotros tomado decisiones que favorezcan a parientes nuestros. Vuelvo a decir, mi hoja de ruta, mi foja de servicios es la mejor garantía de que jamás hemos tomado decisiones porque quiero hacer una digresión ahí,
He escuchado tanto acá que se ha hablado de nosotros, de hemos y todo eso, cuando era la persona, y creo que eso hace mucho de la responsabilidad de quien concursa para un cargo. Hablar en plural cuando estamos hablando de una sola persona parece ser una salida o un escapismo a las responsabilidades que debe asumir. Y en ese sentido digo yo, jamás nadie puede señalarme que he tomado una decisión influenciada por mi padre, mi hermano o algún familiar o algún grupo vinculado a ellos. La siguiente pregunta, doctor. Actualmente usted ocupa el cargo de viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, sin renunciar a su cargo de agente fiscal. Además, su familia es indicada en nepotismo. Actualmente, su padre, Diógenes Martínez, ministro de Defensa, su hermano Eber Martínez, ministro de Justicia. En estas condiciones, ¿cómo usted puede garantizar que si accede al cargo de fiscal general no llenará la institución de sus parientes y allegados? Ya lo dije, jamás, y hay una confusión en el término nepotismo. Ni mi padre ni mi hermano a mí jamás me ha designado ninguna posición, un cargo público, ni entre ellos lo han hecho, ni nosotros lo hemos hecho con ningún pariente. Jamás, jamás. Somos personas que estamos hace muchos años en la función pública, ni hablar de mi padre, y no tenemos estancias, no tenemos mansiones, ni tenemos camionetas 4x4. Andamos solos por la calle, no tenemos guardias, no tenemos 28 ni 32 guardias. Andamos solos, manejamos nuestros autos y nos sentamos y nos vamos a la cancha, nos vamos a los lugares donde están los ciudadanos. Sabemos la realidad. Jamás nos hemos beneficiado de cargo público, ni para dar cargos a otros miembros de la familia, ni mucho menos para hacernos de plata del erario público. Y les puedo decir más, tenemos valores tan democráticos que en muchísimas cosas diferimos, empezando por el club de fútbol que ayer nos dio un gran dolor de cabeza entre todos, porque la mitad somos cerristas y la otra mitad olimpistas, y mi padre es de otro club. Así que no somos, y desde chicos, nuestro padre nos ha dado esa posibilidad de optar por nuestros valores, de optar por nuestros principios, y jamás hemos sido influenciados para apartarnos de ellos. Gracias, Yo cerrista, doctor. por supuesto. La siguiente consulta. La Constitución Nacional, en su artículo 140, habla de los idiomas oficiales, el castellano y el guaraní. Es sabido que la mayoría de los ciudadanos que acuden ante el Ministerio Público solo hablan el guaraní, por lo que el fiscal general está obligado a hablar el guaraní. Sobre el punto, podría hablar ante este auditorio en guaraní sobre las propuestas de administración como fiscal general del Estado por lo menos por 3 minutos. De hecho, está muy de moda el tema de quién habla o no habla guaraní. Hace años pues ahí te di la guaraní. Oíste alguno orovia que se nañecuay, pero hablo. Y eso no voy a yo caer en el populismo, en la demagogia, de tener que probar acá mi suficiencia en un idioma determinado, porque creo que cualquiera se puede expresar en cualquiera de los dos idiomas. Ojalá algún día tengamos un fiscal general del Estado que hable solo guaraní. Y creo yo que eso será más beneficioso que acciones demagógicas que algunos piensen para poner de quién habla o no habla guaraní. Creo que eso, y acá algunos se ríen porque me conocen, si hay algo que me gusta es hablar en guaraní. Cometeré errores, pero yo he sido dactilógrafo en el Poder Judicial por 7 años, donde el 80% de quienes vienen a declarar, declaran en guaraní. Yo he sido fiscal en San Pedro de Cuamandiyú, donde muchísimos hablan guaraní. Soy profesor aún, hasta hace poco, en esa facultad, donde muchos de mis alumnos hablan guaraní y donde admiro su capacidad para rendir derecho constitucional en ese idioma. Y que tengamos una formación mayormente en castellano y que hayamos tenido la posibilidad de ir a estudiar a otros países y aprender otros idiomas, no nos quitan la posibilidad de hablar en guaraní. Y le digo de nuevo, no quiero caer en esa demagogia o populismo porque estaría siguiendo una corriente que no comparto al hacer hablar guaraní para, voy a usar otra vez esa expresión francesa y se va a enojar seguro quien hace la pregunta, por la galería. No voy a hablar guaraní para que algunos sigan con ese discurso. Y voy a abogar porque en realidad el idioma guaraní tenga
el lugar que tenga que tener en todas las instituciones del Estado. La siguiente pregunta, doctor. ¿Qué garantías tiene usted, qué garantías usted puede ofrecer a la ciudadanía como fiscal general del Estado después de intentar encubrir la alevosa ejecución del joven Rodrigo Quintana en una conferencia de prensa, alegando que el suboficial Gustavo Florentín salió por cuenta propia de la comandancia, hecho desmentido por varias filmaciones reproducidas por medios de comunicación? El hecho ya he explicado, es decir, el hecho de que salió solo no fue desmentido, no fue parte de un procedimiento, eso no cuestiona en absoluto. Y le voy a decir más, la muerte de un joven en un local partidario, y más cuando es un partido de oposición, es algo que nos duele inmensamente, inmensamente. Nos duele como autoridades y nos duele, o me duele personalmente. Yo he crecido, me he criado y tengo amigos que son partidarios del Partido Liberal. Es un partido al que respeto muchísimo y es un partido que es un actor preponderante en la historia del Paraguay. Nosotros, desde el gobierno, hemos llorado la muerte de Rodrigo Quintana. Otros no han llorado. Nosotros, desde el gobierno, hemos facilitado todos los medios para que se aclare ese lamentable suceso. Otros están poniendo trabas a que se llegue a dilucidar ese hecho. Así que somos los primeros que vamos a tomar, y eso lo digo yo personalmente, porque que haya muerto, y reitero, un joven dirigente político del Partido Liberal en el local partidario es algo imperdonable y que el gobierno debe poner todos los esfuerzos para dilucidar ese hecho. Y así lo vamos a hacer. Y no solo ese hecho. Hay otros hechos que también estamos colaborando, por ejemplo, el incendio del edificio que está acá al lado nomás, que es la sede del Senado. Entonces, todos esos hechos luctuosos que hemos vivido ese 31 de marzo, lo vamos a investigar porque nos duele y no porque sacamos provecho de ello, como lastimosamente otros actores políticos lo están haciendo. La siguiente pregunta, doctor. ¿Qué opina de que funcionarios públicos estén presentes en esta audiencia en pleno horario laboral? Yo creo que habrán pedido los permisos correspondientes quienes vienen y creo que el funcionario público es un ciudadano habilitado a seguir de cerca un proceso como este. Es el más interesado seguramente en conocer quién puede ser la futura cabeza de sustitución o quien quiera apoyar a la persona con quien viene trabajando. Así que creo que cercenar, y otra vez voy a decir, por populismo, derechos que pertenecen a todos los ciudadanos, a alguien por su condición de funcionario público, es seguir repitiendo el discurso que lastimosamente escuchamos de medios que hoy son hegemónicos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es su propuesta para la alta morosidad registrada en la tramitación de las denuncias penales en las unidades ordinarias? Hay mucho de error de los operadores del sistema. Creo que mucho, y lo que tocamos tangencialmente seguramente al hablar, mucho tiene que ver la falta de sensibilidad a veces de algunos actores del sistema de justicia. La falta de criterio para priorizar algunas cuestiones que afectan a sectores más vulnerables y a veces dejarse llevar por los flashes o los titulares y poner todo el empeño solo en esas causas y olvidarse de aquellas que afectan a los sectores más vulnerables. Creo que en primer lugar habría que hacer ese trabajo de concientización de los diferentes actores del Ministerio Público para que le den la importancia que se merece también causas que a veces no aparecen en las tapas de los diarios o en los titulares de los noticieros. Creo que eso en primer lugar. Pero por otro lado, y ahí vuelvo, sin duda necesitamos una optimización en la utilización de los recursos humanos y presupuestarios del Ministerio Público, y habría que darse al área misional la mayor cantidad de recursos y no terminar gastándose en fines que nada tienen que ver con lo que la Constitución y las leyes determinan para el Ministerio Público. Gracias, doctor Ariel Martínez. Concluimos con las preguntas formuladas. Si usted tiene algo que agregarle, rogaría brevedad, por favor. Algo que no le hayamos consultado y que usted considera importante. No, nuevamente agradecer y felicitar que se tomen este tipo de iniciativas. Como le decía, soy un convencido de que en la transparencia no hay vuelta atrás.
El Consejo de la Magistratura es uno de los órganos que se ha destacado por ello en los últimos tiempos y que eso ha servido para que también se construyan consensos en los procesos de selección de magistrados, proceso que antes era tan mal visto y que hoy, en el que hoy se tienen tantas esperanzas. Y vuelvo a decir, y voy a parafrasear un poco a alguien que cantaba mucho o que es muy conocido para muchos de nuestra generación, cantante argentino llamado Fito Páez, que dice en una música: yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo quiero decir casi visceralmente que vengo a ofrecer mi compromiso y mi hoja de vida con el Ministerio Público, institución que la tengo tan adentro mío y que muchos de ustedes me conocen. He defendido y he trabajado visceralmente porque sea grande. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ariel Martínez.